Buenos días, estuvimos hablando sobre las migraciones. ¿Qué es saber qué era emigrar? La migración nos dice que tiene dos aristas. Una, la que de un país se trasladan a otro, ¿no? En el caso de Perú hacia afuera, o de otros países migran hacia acá, hacia nuestra patria también. A ver, Gómez. Muy bien, vamos a admitir todo mientras se ingresa. Vamos a seguir. Por esos años. Así que esa es otra corriente importante. Y yo diría quizás de las últimas corrientes importantes que tuvo el Perú en materia de migración. Intenta atraer inmigrantes europeos, pero no lo consigue por diversas razones, ¿no? Primero está la competencia de los países del lado del Atlántico, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ya no digamos, que tenían tierras libres, mejores condiciones climáticas incluso, ¿no? Políticas, de estabilidad, más oportunidades económicas. Entonces el Perú no pudo competir contra eso, de manera que finalmente los que llegan van a ser inmigrantes japoneses, que llegan aproximadamente en un número de 25.000, la cuarta parte de los asiáticos, vienen a trabajar a las haciendas algodoneras fundamentalmente, y hay que resaltar cómo ellos tienen éxito. Los chinos también, pero quizás en menor proporción. Los japoneses tienen éxito económico, de manera que llegaron como peones para la agricultura, pero posteriormente compran tierras, se vuelven hacendados, empresarios, comerciantes, ponen fábricas textiles. Hace un siglo había muchas zonas de Japón tan pobres como las que podría haber ahora en países del tercer mundo. Y entonces mis abuelos vinieron con un contrato de trabajo temporal para trabajar en las haciendas algodoneras, azucareras del norte chico y sur chico de Lima. En realidad su objetivo era ahorrar recursos para regresar a Japón. Pero bueno, vino la Segunda Guerra y una serie de sucesos que hicieron que ya se convirtiera en una migración permanente. Pudieron trabajar duro, ahorrar un poquito, luego establecer pequeños negocios, la bodega, el bazar, ¿no? Esa es la segunda generación, la de mis padres. Y la tercera, bueno, la mayoría de nosotros ya podemos tener una profesión y recordar estas épocas con cariño. Los japoneses. Durante el siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1980, el Perú se caracterizó por ser un país de emigrantes, es decir, de población que salía al extranjero en búsqueda de oportunidades. La economía peruana es una economía donde la característica no es la escasez de mano de obra, sino el exceso en relación a las capacidades de crear empleo que tiene la economía. Y por eso es que, digamos, en los últimos 30 años y pico, básicamente la gente ha emigrado del Perú. Entre 1950 al 70, o después de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se convierte en un país de emigrantes porque Estados Unidos surge como una potencia económica, académica, ¿no? Política, y con una gran atracción para los inmigrantes que deseaban ir a trabajar, incluso de manera manual, como lo hicieron los pastores de ovejas, ¿no? de las partes altas del Perú. Muchos trabajadores manuales que se fueron a Patterson, que era una zona industrial.
Teófilo Altamirano ha desarrollado 5 etapas de nuestra migración que se cuentan a partir de 1950. Pero lo cierto es que la gran diáspora peruana se produjo a partir de la década de los 80 del siglo XX, cuando nuestro país estaba azotado por una brutal crisis económica, además del terrorismo. ¿A dónde migramos los peruanos? Principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa, a países como España, Italia y Francia. En Sudamérica, uno de los destinos más atractivos para nuestros compatriotas fue Venezuela. Sí, Venezuela recibió muchísimos peruanos, pero también lo hicieron Argentina y Chile. Un disparador fue obviamente el terrorismo. Muchas familias con hijos pequeños dijeron, ya nos tenemos que ir del país, no podemos sostenernos, pero también los malos gobiernos, ¿no? Y hay que decirlo claramente, el primer gobierno de Alan García, la hiperinflación hizo que mucha gente buscara horizontes fuera del país. Hoy tenemos un estimado de 3 millones de peruanos y peruanas viviendo fuera del país. Casi el 47% están en situación irregular. Durante los años 60 y 70, Venezuela experimenta un boom económico por el petróleo, por el costo del petróleo en el mundo. Es uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Y eso permitió que, como era un país monoproductor de petróleo, no había diversificado otras actividades económicas como la minería, la agricultura, la pesca, etc. Entonces empezaron a traer, a llamar profesionales de esas ramas, especialmente de las ingenierías, y muchos peruanos se fueron. Había un momento en que había más de 130.000 peruanos en Venezuela. Probablemente ahora se ha reducido porque muchos de ellos han retornado. Otro destino de los migrantes peruanos en esos años de crisis fue Japón, aprovechando que el gobierno japonés abrió sus fronteras a todos los Nikkeis del mundo. Del mismo modo, una reducida cantidad de mujeres empezó a emigrar a Australia, país donde había desequilibrio poblacional. Si hablamos de migraciones en el Perú, también podemos referirnos a cuestiones de género. A partir de la década de 1980, en el primer momento de la gran diáspora peruana, los que salieron fueron los hombres. Más tarde comenzaron a salir las mujeres, principalmente a Europa, a Italia y España. ¿Por qué? Porque estos países requerían mano de obra, especialmente en el sector del servicio, cuidando niños, cuidando ancianos, incluso el servicio doméstico. Pero estas fueron las puertas por las que las mujeres ingresaron al mercado laboral y a partir de este momento pudieron diversificarse en los trabajos. Dentro de los registros de migraciones hay 4% más de mujeres que hombres fuera del país. De aproximadamente un poco más de 3 millones de peruanos, que es un 10% de la población del Perú, el 4%, el 53-54% son mujeres. Y eso es un cambio enorme, un cambio que tiene impactos no solamente en las relaciones de género, sino también en las familias de las mujeres, ¿no? En el caso de las migraciones al sur de Europa, España e Italia, coincide el viaje de una mayoría de mujeres con que hay una sociedad, el proceso de necesitar más cuidado personal en términos de salud, pero de cuidado del día a día, ¿no? Una población que envejece, mujeres que trabajan, que necesitan tener cuidado de sus hijos en otras mujeres. Y hay toda una literatura bien interesante para explicar los efectos de esas migraciones de mujeres, ¿no? Que se dedican al cuidado de otros en otras sociedades. Y sí, las mujeres peruanas han tenido esa experiencia también, Argentina también, ¿verdad? Chile, esos son también nuestros destinos importantes.
Como un detalle curioso, les cuento que el antropólogo Teófilo Altamirano dice que por cada 5 mujeres que se casaron con europeos, solo un hombre se casó con europea. Y de hecho, los matrimonios de las primeras fueron los más estables. Yo creo que el hecho de que la mujer salga una especie de un empoderamiento paulatino, porque empieza a descubrir sus cualidades, ¿no? Habilidades, tendencias a manifestarlos, porque todavía éramos y seguimos siendo un país donde el hombre tiene que tomar las decisiones, pero ellas emigrar casi como una especie de liberación, ¿no? Para lograr entonces que esas habilidades podrían ser manifiestas en los países de destino. Al principio, como empleadas domésticas, son las que mejor se organizan en el trabajo, tienen mayores posibilidades de casarse incluso con europeos, porque el europeo prefiere una latina y no así al revés, ¿no? Por eso la proporción de matrimonios entre peruanos y peruanas en Europa es más o menos 5-1. Mientras 5 mujeres se casan con un europeo, solamente un hombre se casa con una europea. Y esa relación no es tan duradera muchas veces. En cambio, la relación matrimonial de las mujeres jóvenes con los europeos es mucho más estable. Ha retornado. Entonces, ya la migración ya no es tanto como una necesidad como antes lo fue. Las remesas son un beneficio gravitante, tanto para las familias como para las macroeconomías de los países de los migrantes. Una manera de pagar, entre comillas, el hecho de estar ausente a la mamá, al papá, al abuelito, a los hermanos, es enviar las remesas. Remesas familiares que Bien, mucho con lag. en la actualidad más de 3.000 Hola, millones de Piero. dólares, que en algún momento fue el segundo ingreso más importante en el Perú. Ahora creo que es el tercero o cuarto, porque ahora hay minería, hay pesca, agricultura, turismo, y sigue siendo las remesas un agente importante porque las remesas van directamente al bolsillo de las familias que quedan. Y eso activa la economía, eso permite que los hijos pueden educarse o pueden hacer ahorros o el remesante puede enviar dinero para que se haga una casa mejor, comprar un terreno. Pero no solo se trata de remesas familiares, también existen las llamadas remesas colectivas. Porque los peruanos, como los provincianos en Lima, tienden a juntarse entre ellos mismos. Hay clubes de arequipeños, hay clubes de mi pueblo que son andabailinos, apurimeños, hacen sus asociaciones, recolectan dinero y envían dinero a sus lugares de origen, ¿no? Para que se arregle la iglesia, que se construya una escuela, ¿no? En muchos casos incluso envían medicinas cuando hay situaciones de emergencia. Además de la venezolana, en la actualidad son significativas la presencia de inmigrantes chinos y sobre todo colombianos. Hay una inmigración china reciente que a veces toman al Perú como uno de los países de paso hacia otros países o que se quedan acá y, ¿no? y sí establecen negocios, pero es una migración bien dinámica. También la migración de los ciudadanos colombianos, ¿no? Por los procesos de desplazamiento hace pocos años, también son una comunidad bien importante dentro del país y de hecho, de acuerdo a las cifras de los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones, la comunidad de ciudadanos extranjeros más importante con residencia, digamos, permanente, temporal, ya asentada, no turistas, no gente que está todavía de tránsito, es la de la comunidad de ciudadanos colombianos.
Superintendencia Nacional de Migraciones, para julio del año 2018, la cifra de venezolanos que ingresaron a nuestro país hasta ese momento era de 368.000. Informalmente se decía que cada día entraban 2.000, 3.000 y hasta más venezolanos. Ellos buscaban asentarse no solamente en Lima, sino en las principales ciudades de nuestro país. Lo cierto es que la diáspora venezolana no solamente llega al Perú, sino a varios otros países de la región y del mundo. La inmigración venezolana es una migración grande en relación a la fuerza laboral. La fuerza laboral son los que trabajan y buscan trabajo en el Perú urbano, en el sistema de ciudades del Perú, Lima y otras. La fuerza laboral son 13,5 millones de personas hoy en día, más o menos. Y hasta la fecha los inmigrantes venezolanos son pues 400.000, más 100.000 más que están solicitando la calidad de refugiados. Tenemos 500.000. 4 millones de venezolanos que están buscando un mejor futuro. Yo creo que a corto plazo tenemos que trabajar mucho el tema de hacerlos bienvenidos, hacerlos formales. A veces sorprende cómo ganando relativamente poco, ¿no? Todavía les puede ser una buena inversión haber venido al Perú. Es difícil de creer que la economía peruana, tal como está operando hoy día, pueda asimilar a ese 500.000 de inmigrantes. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que la competencia en el mercado de trabajo por los puestos de trabajo se va a exacerbar de una manera notable, ¿sí? Y las economías de mercado funcionan así. La competencia en el mercado de trabajo quiere decir que si yo quiero tu puesto, acepto trabajar con menos salario y menos condiciones. Esta teoría o este mito lo he visto en algunos medios de que nos están quitando trabajo a los peruanos. Hay que poner las cosas en perspectiva. De los más o menos 380.000 venezolanos, hay 70.000 que están trabajando. Son el 0.3% de la fuerza laboral peruana, o sea, es una proporción menor al 1%. Ahora, si ustedes me preguntan sobre el futuro, sí creo que esto es una cosa que no puede sostenerse por mucho más tiempo. El tema hay que solucionar el tema de Maduro en Venezuela, porque dicen que el migrante es como el pescado. El primer día huele rico y sabe bien. El segundo día más o menos, el tercero lo quieres botar. Entonces yo creo que ese es un tema importante también, ¿no? O sea, pese a una política de apertura que hay que mantener y de protección de derechos humanos, la solución al problema venezolano no se resuelve ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia. Se resuelve en Venezuela. Yo creo que, digamos, la propuesta de libre inmigración tiene un contenido humanitario muy claro y, digamos, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si la economía peruana puede asimilar y crear empleos. No tiene una capacidad, digamos, tan grande, casi, ¿no? Si dejamos, digamos, si entran más venezolanos, 2 o 3 millones, la economía peruana no va a tener la capacidad. Por muy humanitarios que seamos, no va a tener la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la economía no tiene la capacidad de crear todos esos empleos nuevos que se requieren, entonces van a bajar los salarios, va a haber más desempleo y van a bajar los ingresos de los independientes por esta competencia, ¿no? Entonces, en la esquina del semáforo no va a haber 5 ambulantes que venden, no sé, caramelos, gaseosas, etcétera, sino va a haber 20. Y entonces la torta se va a repartir no entre 5, sino entre 20, la torta de las ventas. Lo cierto es que estamos en medio del fenómeno migratorio venezolano y es muy pronto para poder analizarlo de manera objetiva. Pero si pensamos con una perspectiva histórica, las cosas parecen aclararse.
corto plazo pueden presentarse algunos desajustes, sobre todo cuando la migración es súbita y masiva, de grandes números. Naturalmente, al organismo económico le cuesta adaptarse a la llegada de un flujo grande de personas, y la oferta de servicios de salud, educación, vivienda van a sufrir. De manera que en el corto plazo puede haber problemas, pero en el largo plazo tienden a resolverse y a transformarse en un efecto positivo. Al migrante no hay que tenerle miedo, hay que acogerlo, por supuesto hay que ponerle reglas. Si endurecemos las condiciones para que el migrante sea formal y legal, lo único que vamos a fomentar es la ilegalidad del migrante. Y no hay nada peor que un migrante ilegal, porque cae en la delincuencia, es explotado y no contribuye en nada al país. Para finalizar este programa con un enfoque de cara al futuro, podríamos decir que lo que se viene en torno al fenómeno migratorio en el mundo es la migración forzosa de seres humanos debido al cambio climático y al deterioro del medio ambiente. El cambio climático se está convirtiendo en uno de los agentes, y quizá va a ser el agente mayor que va a empujar a las poblaciones a desplazarse de sus lugares de origen, que van a ser insostenibles. Falta de agua, contaminación ambiental, o que las islas del Pacífico Sur, donde viven muchos habitantes, están hundiéndose porque el mar está creciendo. El mar ya ha crecido más de 1 metro y crece 3 milímetros anuales. Y si se derriten el Ártico y el Antártico, el Himalayas y los Andes, el mar va a crecer unos 3 o 4 metros, suficiente como para poder hundir muchas islas. Hay 50 islas-naciones en el Pacífico Sur. Y también hay muchas en el Caribe. Esas islas van a estar debajo del mar, ¿no? Si es que sigue el calentamiento global que está derritiendo todos los glaciares en el mundo. El Perú ya perdió 57% de su masa glaciar, ¿no? Y eso va a ser un problema de cada 8 o 10 años, especialmente en nuestra costa peruana, que en un 80% vive del agua que viene de los glaciares y las lagunas, los ríos superficiales, los ríos subterráneos, etc. Ese es un tema que es actual y que se va a agravar en la medida en que el cambio climático continúe y los países sigan emitiendo el dióxido de carbono y todos los gases contaminantes que están calentando mucho más la Tierra. Para el año 2040 habrá aproximadamente entre 130 y 140 millones de personas refugiadas por causas del cambio climático. No van a ser migrantes que se van con deseo de educarse, de trabajar, sino migrantes que van a salir de su lugar de origen por razones climáticas y ambientales. Si bien es cierto que recibir gente extranjera puede parecer extraño, incómodo, y hasta haya de parte de algunos actitudes xenófobas que por supuesto deploramos, lo cierto es que al final, haciendo un balance, haciendo las sumas y restas, las migraciones siempre han sido positivas para la economía y el desarrollo de los países. Pensemos en nuestro país, por ejemplo, en el Perú, que ha recibido, entre otros, africanos, chinos, italianos, japoneses, en un campo tan pequeño como la gastronomía, por ejemplo, que tanto nos interesa, pues probablemente no tendríamos ceviche, no tendríamos arroz chaufa, no tendríamos tallarines a la huancaína. Pensemos en Estados Unidos sin el aporte de mano de obra de los latinos. Pensemos en Lima sin el empuje de los migrantes.
Veamos las cosas con apertura y con perspectiva. ¿No creen? Nos vemos en la próxima. Piero, ¿qué pasó? Profesora, Piero está que entra y que sale, que entra y que sale. No sé qué está pasando con su internet. Muy bien, ¿qué les pareció el reportaje? bonito. Nos habla ¿sobre qué? Sobre las migraciones, ¿no? De cómo el país sufre pues migraciones en todas las épocas. Pero de acá los peruanos emigran del país en una época bien difícil para nuestra patria, que fue la época de Alan García. ¿Algo les ha comentado su mamá, su papá? ¿Ah? En la época de Alan García, pues existe una hiperinflación. La plata no valía nada. Para comprar un kilo de azúcar tenías que tener bastante plata. Sí, profesora, sí me contó mi mamá que se valorizó y los que eran 5 centavos se valorizó porque cambió la moneda a 1 sol, a 2 soles. Claro, ¿no? Entonces fue una época difícil, pues, porque las personas se asustaron, como cualquiera, ¿no? Tenías que hacer colas para la leche, tenías que hacer colas para los artículos de primera necesidad, el azúcar desapareció. Entonces, Profesora, sí. Rusia deshabilitó el país. Claro, hubo una hiperinflación y eso pues hizo de que muchos peruanos emigraran hacia Estados Unidos, sobre todo, Europa, Estados Unidos, ¿no? Tratando de buscar mejores condiciones de vida. Y aún así, ¿no? La gente llegó a Estados Unidos como viajeros, llegó para realizar trabajos de campo, ¿no? Ahí es donde encontraban bastante cabida, puesto que Estados Unidos ya se había disparado como un país industrializado ya, ¿no? Entonces, a ver. Ahí está. Entonces la migración, ¿cómo se da la migración peruana? Ya lo hemos visto ya, cómo la gente migra, ¿no? Algunos, en la época de los 80, dice, donde existe más personas del Perú que migran hacia otras partes de Europa, ¿no? Y las personas que han estado llegando al Perú, inmigrantes, son personas que quieren invertir, que tienen un capital, y ese capital lo traen y quieren invertir, pues, así como, por ejemplo, estos grandes consorcios
donde se venden ropa, toda clase de productos, Saga Falabella, Ripley, ¿no? Son inversiones extranjeras, ¿no? Metro también es inversión extranjera. Aquí Macro también. Algunos son de Chile y otros son de Brasil. Claro, ¿no? Algunos son inversiones chilenas, vienen porque puesto que acá en nuestro país hay el libre mercado, pues, ¿no? La libre competencia. Entonces, eso hace de que ellos muchas veces, inclusive vendan barato para tratar de eliminar a sus competidores y luego cuando ya están solos comienzan a vender más caro, ¿no? Son estrategias por el capital que ellos tienen. Más migran las personas que quieren invertir, puesto que dice que nuestro país no es un lugar geográficamente apetecible, ¿no? Para venir pues a vivir, ¿no? Más prefieren Argentina, Uruguay, otros países, pero el Perú simplemente como para inversión, ¿no? Y los peruanos que han salido pues al extranjero son los peruanos en su mayoría que han ido a realizar trabajos menores, ¿no? Como en Italia, por ejemplo, donde la mayor cantidad de mujeres, dice, llegó allá para ayudar en los quehaceres del hogar, de las familias, ¿no? Para cuidar ancianos, como enfermeras, ¿no? Esos trabajos más que nada, ¿no? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos que, eso es lo que nos dice nuestra historia, nuestro reportaje. ¿Qué más nos menciona? Que dice con esto de la migración venezolana, ¿no? Porque ahora sí han inmigrado muchos venezolanos, y no solamente porque sea la necesidad de quedarse acá, ¿no? Sino que solamente están pues como de pasada. Pero en vista que encuentran pues una oportunidad o se asientan bien en un determinado lugar, deciden ver cómo se va desarrollando pues su economía también, ¿no? Para luego proseguir viaje de repente. También el reportaje nos dice que nosotros no podemos solucionar los problemas de nuestros hermanos venezolanos, porque nuestra economía no tiene la capacidad, ¿no? Entonces, al no tener una capacidad, no hay mucho trabajo acá, ¿no? Trabajo estable, trabajo digno, ¿no? Y se da, pues, como producto de eso los bajos salarios, ¿no? La competencia hace de que yo venda, por ejemplo, un bizcocho a un sol 50 y la otra persona pues lo venda a un sol 20, ¿no? A un sol, aunque sea ganar un poquito, pero ya pues prácticamente el mercado está a la libre competencia. No hay que tenerle miedo también, dice, a las migraciones, ¿no? Porque si bien al comienzo, pues, un poco que como salía en las noticias, por ejemplo, que en Huancayo no iban a permitir ingresar más venezolanos, ¿no? Hubo bastante xenofobia con respecto a la inmigración de los venezolanos, porque les quitaban trabajo, ¿no? Bastantes
cosas negativas que se estaban viendo, es algo momentáneo, dice, porque después de resuelto ese acomodo, ese problema, ya todo se resuelve positivamente, ¿no? La economía se mueve. ¿Qué más nos habló? A ver. Que las mujeres peruanas emigraron a otros países, también habló. Claro, ¿no? Más mujeres que varones. Y las mujeres, sí, pues, se dedican. Estaba diciendo que las personas iban a salir de su tierra donde nacieron, pero no iban a salir del país, sino iban a ir a la capital. Ah, ya. Esa es la migración interna que existe en nuestra patria. Claro, ¿no? Así como emigramos, otros inmigran, pero también dentro de nuestro territorio también existen, ¿no? Porque a veces para salir al extranjero se necesitan muchos papeles, ¿no? Si quieres salir legalmente. Ahorita, por ejemplo, hay muchas restricciones que tienes que saber si vas con pasaporte solamente de turismo, ¿no? Se han cerrado muchas puertas a las migraciones legales. Tienes que ser una persona preparada, ya no es como antes, pues, ¿no? De que vas a ir, pues, si es que tienes la suerte por un trabajo que ya te espera ya, ¿no? Y ahora dice, nos avisora algo para el 2040. Que la población va a crecer. La población de Europa, de esos países industrializados que malogran el medio ambiente, ¿qué va a hacer? Si ahorita mismo hay en Estados Unidos huracanes, hay diferentes fenómenos, ¿no? En Japón también, como el mar se sale, dice que el agua se está deshielando los lados polares y el agua está subiendo y se va a comer algunas ciudades y esas personas tienen que emigrar, ¿no? Todo lo que se avisora por el problema del medio ambiente, ¿ve? Y vamos a tener pues mucha gente de repente también de nuevo alojadas acá en nuestro país, ¿no? ¿Cuántos años tendrían para el 2040 ustedes? Tendrían más o menos 30 y tantos, ¿no?